Muy buen día, nosotros somos el equipo que va a dar a conocer la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Su decreto es el 27-2003. En esta ley nos da a conocer que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y también son sujetos de obligaciones. El contenido de esta ley se basa en los derechos humanos individuales y sociales, derecho a la familia y adopción, derecho a la protección de la niñez con discapacidad, derecho a la protección contra el tráfico y trata, derecho a la protección contra la explotación, derecho de refugiado, entre otros. Entonces, cada compañero le da un enfoque, pues, que se basa prácticamente en la ley, tratados, convenios, teorías. Entonces cada uno le va a ir dando forma a cómo se ha interpretado, pues esta ley es prácticamente un tanto procesal. Entonces, en mi caso, que me compete dar a conocer el artículo 1 al artículo 35 de la ley, entonces podemos mencionar algunos más importantes. Entre ellos está el derecho a la vida, el derecho a la educación, igualdad, derecho a la salud, derecho a una familia, derecho a la adopción. Iniciamos pues con los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Constitución, que se basan en la protección que el Estado le garantiza a toda persona, incluyendo a los niños y adolescentes, el derecho a la vida, el derecho a la igualdad. Entonces, posteriormente podemos mencionar pues el derecho a una familia. En este caso, el derecho a una familia se basa, lo podemos pues perfilar y constatar en el artículo 47, 48, 49, 50 y 51 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y podemos también encontrarlo en el pues en el título 2 del Código Civil, que es donde establece todo lo competente a la familia. De igual manera podemos mencionar la adopción, que también está establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, que está en el artículo 54, y ahí está todo lo concerniente a los lineamientos de adopción. De igual manera, existe una ley de adopción para poder hacer los procesos que la ley lo estipula. El derecho a la educación está establecido también del artículo 71 al 74 de la Constitución, y el derecho a la salud, que está del 91 al 100. Entonces, esto es lo que puedo decir yo acerca de los derechos fundamentales que en esta ley están establecidos y que las puedo integrar en otra ley. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Byron García, soy integrante del grupo número 7 y nosotros nos tocó el tema sobre la ley de protección integral a la niñez y adolescencia. Okay. Los artículos que yo voy a tratar de explicar son del artículo 36 al 65, pero antes es importante señalar lo que dice nuestra Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo número 20, el cual establece que los menores de edad no son inimputables, o sea, su tratamiento debe de ser especial, enfocado hacia lo que es esta ley, la ley Pina. Okay. Luego de eso, ya iniciando, se regula en su artículo número 36 la educación integral, en uno de sus numerales, que dice que debe existir igualdad de condiciones para el acceso y permanencia en la escuela. Es decir, que no debe de haber casos excepcionales para que los niños y adolescentes estén en la escuela, o sea, no debe de haber clasificación entre niños. En su artículo número 37 establece que la educación pública es gratuita para todos los niños y adolescentes, desde el primer grado, es decir, del nivel parvulario hasta el nivel diversificado. Luego, siguiendo en los demás artículos, la educación cultural y multilingüe dice: el Estado, a través de las autoridades competentes, deben de garantizar el derecho a la educación multicultural y multilingüe. Es decir, de que no se debe restringir la educación de un niño. Por ejemplo, si el niño pertenece a
a la clase de cachiqueles no se le debe de vetar el derecho a de que pueda recibir esa educación. Es decir, de que sí o sí él tiene que recibir castellano, no es así. Se debe de verificar que el niño pueda estudiar de acuerdo a su lengua. Luego en el artículo 40 dice que la participación de adultos es obligatoria de los padres, tutores o representantes de la educación de los niños adolescentes. Deberán de inscribirlos en centros de educación de su elección, velar porque asistan regularmente. Es decir, que un padre de familia no solo debe de velar por ir a inscribir a sus hijos, sino también debe de estar perenne, ¿verdad? Viendo por la situación de la cual viven sus hijos en las escuelas, verificar de que asistan, de que cómo van con sus calificaciones, etcétera. Y así podemos hallar en los demás, en los centros educativos. También debe de la vida, en su artículo 46 dice la vida digna y plena. Los niños y adolescentes con disciplinas físicas y sensoriales tienen derecho a gozar de una vida digna. Es decir, de que todos los niños tienen derecho a gozar, ¿verdad? A vivir bien como el resto de niños. Luego en su el artículo 50 regula que la seguridad e integridad, dice, los niños y niñas adolescentes tienen derecho a la protección contra el secuestro, el tráfico y a la venta de trata en cualquier forma. Es decir, las autoridades deben de estar encargadas de dicho tema. Buen día, licenciada. A mí me toca exponer del artículo 66 al 100 sobre la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. La sección 2, en la cual inicia mis temas a exponer, establece la profesionalización y protección de los adolescentes y los niños, tanto en el ámbito laboral, que gozarán en los mismos derechos establecidos en el Código de Trabajo, donde se establece que los menores de 14 años pueden trabajar siempre y cuando lo autorice la Inspección General de Trabajo. De la misma forma, establece la necesidad de profesionalización técnica profesional a través de una educación de asistencia obligatoria, y los adolescentes con discapacidades tendrán en el caso del trabajo un trabajo protegido. La ley establece que existirá una capacitación constante por entidades gubernativas y no gubernativas. Comisión Nacional de la Niñez y de la Adolescencia es el ente encargado de la política pública de protección integral para la niñez y adolescencia, creando los instrumentos políticos de planificación social estratégico de mediano y largo plazo. Se crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, cuya facultad es la defensa, protección y divulgación de los derechos de los niños y adolescentes. Del mismo modo, se crea una unidad de protección a la adolescencia trabajadora dentro del Ministerio de Trabajo para velar por sus derechos, y se capacita a la Policía Nacional Civil para poder llevar situaciones con menores para no vulnerar sus derechos. Se crea justicia especializada en niñez y adolescencia, como por ejemplo, juzgado de niñez y adolescencia, juzgados de adolescentes en conflicto con la ley penal, juzgados de control de ejecución de medidas y la sala de corte de apelación de la niñez y adolescencia. El título 5 se establece que cuando exista una amenaza o violación a los derechos, es obligación del Estado de Guatemala, a través de sus órganos competentes, velar, coordinar, diseñar políticas de protección a este grupo vulnerable. Del mismo modo, es obligación de los padres y tutores de garantizar el goce de todos sus derechos de los niños y adolescentes, y la obligación que tienen los maestros de informar todas las actividades realizadas por sus hijos o pupilos en su desarrollo integral general. En el libro segundo de este cuerpo legal establece la necesidad de la información de las políticas públicas con el objeto de la protección y efecto cumplimiento de los derechos de los niños adolescentes. Estas políticas públicas a su vez se dividen en políticas sociales básicas, políticas de asistencia social y políticas de protección especial. Con la creación de los artículos de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, les voy a explicar desde el artículo 101
al 131. En el artículo 101 nos establece lo que es la competencia de los diferentes órganos jurisdiccionales que velan por que no se violenten ni amenacen los derechos de los niños, y en el 102 lo que nos regula es la ejecución de las medidas que también se van a dar por el lugar donde ocurrió el hecho, el lugar de homicidio y el domicilio de los padres o responsables. En el del 104 al 108 nos establece lo que son las atribuciones de los diferentes órganos jurisdiccionales. En el 103 nos establece las atribuciones de los juzgados de paz. En el 104 las atribuciones de los juzgados de la niñez y adolescencia. En el 105 las atribuciones de los juzgados de adolescentes en conflicto con la ley penal. En el 106 las atribuciones de los jueces de control de ejecuciones. Y en el 107 la atribución de la sala de la Corte de Apelaciones de la Niñez y Adolescencia. En el 108 nos establece las atribuciones de la Procuraduría General de la Nación del Ministerio Público. En el 108 más que todo lo que nos establece es que la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio Público son los representarán legalmente a los niños que no tengan, que carezcan de un representante legal. En el capítulo 2 nos establece lo que son las medidas de protección para los niños, para la niñez y adolescencia amenazada o violentada en sus derechos humanos. En el artículo 109 se establece la aplicabilidad de las medidas. En la sección segunda, medidas específicas de protección a la niñez y adolescencia, padres y responsables. En el artículo 101 se establece la adopción y sustitución de las medidas, que estas no son permanentes y en cualquier momento pueden ser cambiadas. En el artículo 111 la aplicación de las medidas, y en el artículo 112 las medidas. En el artículo 113 la intervención de otras partes. En este caso pueden intervenir cuando son violentados los derechos humanos, la organización de los derechos humanos como otra parte en el proceso. En el artículo 115 nos establece el retiro del agresor o separación de la víctima del hogar. En la sección tercera nos establecen las garantías fundamentales en el proceso de la niñez y adolescencia amenazada o violentada en sus derechos, que comienza desde el artículo 16 con las garantías procesales, y en la sección cuarta inicia el proceso de la niñez y adolescencia amenazada o violada en sus derechos humanos. En el artículo 117 empieza lo que es nos establece lo que es el inicio del proceso. En el artículo 118 nos establece las medidas cautelares que se dan. En el artículo 119 nos establece la audiencia, y en el artículo 120 nos establece lo que es de la sección séptima, nos establece las medidas de prueba, que en el artículo 120 nos establece la investigación, en el 121 los medios de prueba, y en la sección octava ofrecimiento de pruebas, en el artículo 122 la proposición de las pruebas, y en la sección novena nos establece la audiencia definitiva en el artículo 123. En el artículo 124 nos establece lo que son la ejecución de la medida, y en el artículo 125 la revisión, que son parte de los recursos, y otro recurso puede ser el de revocatorio, que está establecido en el 126. En el 127 encontramos el trámite que se da para solicitar el recurso de revocatoria. En el 128 lo que nos establece lo que es el recurso de apelación. En el 129 el objeto de la apelación.
En el 130 el trámite del recurso de apelación y en el 131 lo que es el ocurso de hecho. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.